hemos estado enfocados en hablar o en enseñar a través de la biografía. Vale decir que hemos estado enseñando sobre personajes en la Biblia, ¿sí? Y como siempre decimos, hay muchos personajes que nos enseñan diferentes lecciones. La semana pasada estuvimos hablando de Abraham y de 5 expresiones de adoración. Hablamos de David, y cuando hablamos de liderazgo, hablamos también de Nehemías, hablamos de Moisés, hablamos de la misma vida de Jesús, ¿cierto? Y de muchos otros a través de la palabra. Estos siguientes 6 meses, el enfoque va a ser más teológico y más doctrinal. Ahora, yo sé que esto puede ser temas bastante pesados, pero créame, voy a tratar de hacerlo de una manera bastante ágil y dinámica, y sobre todo que podamos nosotros aterrizar a través de estas verdades algunos principios prácticos. Cuando hablamos de teología, por supuesto, estamos hablando del estudio de Dios. Teología, pues, tiene que ver con eso, con el estudio de Dios. Pero cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de ese sistema de valores y de creencias sobre la cual cierta organización, en este caso religiosa, por decirlo de alguna manera, como la nuestra, es fundada, y tiene que ver con lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que creemos como iglesia? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que cree la iglesia cuadrangular? Y para comenzar, ¿por qué iglesia cuadrangular? ¿Por qué tu iglesia tiene el nombre de Ceja? ¿Cierto? ¿Cuántos piensan eso? ¿Cuántos cuando les han invitado a la iglesia cuadrangular han pensado? Y es así, esto es una iglesia cristiana. Tranquilo, yo estoy acostumbrado después de 20 años en la ciudad. Todavía en la ciudad me hacen bullying. Algunos pastores dicen, oye, ¿tu iglesia es evangélica? Sí, les digo, créanme. ¿Cierto? No creen que soy evangélico. ¿Cierto? No creen que soy cristiano. Pero cuadrangular es posiblemente una traducción. Es la traducción más cercana o la mejor traducción que han podido conseguir del concepto o de la palabra Foursquare. Porque recuerden que nuestra iglesia fue fundada en Estados Unidos con la misionera o con la evangelista de Amy Santo McPherson. En 1922 ella aterrizó a este concepto. No quiero meterme muy profundamente al tema de la biografía de ella, eso es motivo de otra conferencia, y parte de ese tema tiene que ver con eso, con una conferencia mucho más amplia. Pero a manera de resumen, quiero decir lo siguiente: ella era una evangelista itinerante, ¿sí? Ella, después de haber quedado viuda de su esposo Robert Sanford, cuando eran misioneros en China, emprendió un viaje de regreso a casa, y ella comenzó su ministerio itinerante. Básicamente llenaba, así predicaba el evangelio. Y su ministerio fue centrado principalmente en la costa oeste. Viajaba por todo el país, sí, pero principalmente en la costa oeste. Precisamente después de años de estar predicando, ella estuvo en una ciudad al norte de California, y ella estaba haciendo esta enseñanza basado en Ezequiel capítulo 1, versículos 1 en adelante, y se centró específicamente en el versículo 10, y ahorita vamos a regresar allá. Y aquí es donde nace la idea, la visión y el nombre y el concepto de la iglesia cuadrangular. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 en adelante, con un tema en contexto, vamos a leer todo el pasaje. No solamente me quiero concentrar en el versículo 10. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. El 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5º año de la cautividad de Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Pausi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Versículo 4. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz brillante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas. Así que cada uno de los 4 seres
tenían 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, en la dirección que fue, sin darse vuelo. Versículo 10. Cada uno tenía cara humana por delante, la cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado y el otro par descubría el cuerpo. Vamos a hablar, la historia sigue, pero quiero dejarlo allí porque quiero concentrarme en el versículo 10 de manera particular. Vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Y gracias por la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra y de aprender, Señor, en este día. Gracias por el Evangelio, Señor, cuadrangular, y gracias por este mensaje que tú has utilizado para transformar la vida, Señor, de muchas naciones y la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que tú has dado a la hermana Elisandro McPherson. Señor, y gracias, Señor, por lo que tú has hecho a través de este movimiento en el mundo, Señor. Y te pido que podamos aprender y entender, Señor, de qué trata este evangelio, Señor. Y gracias por tu bondad y tu favor sobre nuestras vidas. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me interesa mucho hablar sobre este tema, y las próximas 4 semanas vamos a estar hablando de cada uno de los aspectos del Evangelio cuadrangular, que son 4, pues de ahí básicamente viene el nombre. Y en la 5ª semana vamos a estar hablando acerca de por qué la iglesia cuadrangular no es una secta, y vamos a hacer un paralelo y características de las sectas, y vamos a ver cuáles son las características que como iglesia nosotros tenemos. Me interesa también que podamos aprender ese tema para que podamos estar todos en una misma página, ¿cierto? Para que podamos nosotros, muchas personas han escuchado ya este tema, les digo paciencia, pero si usted ha venido los últimos 3 o 4 años a la iglesia, es posible que usted nunca haya escuchado esto. ¿Cuadrangular qué? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y eso con qué se come? Bueno, vamos a aprender en estos días de qué trata esto a manera mucho más profunda. Esta primera parte, esta enseñanza tiene 2 partes. Esta primera parte tiene que ver con un panorámico de lo que va a pasar las próximas semanas, ¿sí? Y después vamos a centrarnos en una de las verdades que como iglesia enfatizamos. Les decía que Elisandro McPherson estaba predicando y de pronto se toma con este pasaje y ella exclama de la siguiente manera: eso es el evangelio cuadrangular. Porque ella se ha dado cuenta que en los últimos años, a través de diferentes enseñanzas que ella desarrollaba, ella venía enseñando este concepto que describe aquí el libro Ezequiel. Así cuando ve, o en el versículo 10, cuando dice cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Ella entendió que cada uno de estos rostros y cada uno de esos aspectos sí tipificaban la obra de Cristo y el ministerio de Jesucristo. Así, cuando ella se centró en la cara del hombre, ella entendió y habló y enseñó y entendió acerca de este concepto bíblico de que Jesucristo vino a este mundo en forma de hombre. ¿Sí? Jesucristo vino a este mundo en forma de hombre, y la Biblia está lleno de recursos y llena de evidencia que hablan acerca de eso. Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Seguimos adelante del versículo 8, 6. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios era algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre y se humilló. Versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Entonces, pasajes como estos describen esta realidad: Jesucristo hecho hombre. Y Jesucristo fue muy humano. Jesucristo fue muy humano. Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. En Juan capítulo 11, versículo 35, encontramos este episodio cuando él llega y se entera a la muerte de su amigo. Como usted y como yo, cuando nos enteramos de una situación difícil en la vida, Jesucristo se conmovió a tal mundo que él lloró.
Sí, el hecho de que haya llorado muestra realmente la humanidad de Jesús. Jesucristo también siente, Jesucristo también sintió dolor de la pérdida de un amigo. Juan capítulo 4, versículo 6, muestra de que él también tuvo sed cuando fue al pozo y se entrevistó con la mujer samaritana y dijo, dame de beber. ¿Cierto? Eso es tan humano. Porque a veces nosotros creemos que Jesús era como un fantasma por allá, que andaba todo flotando 5 centímetros sobre el aire. No, Jesucristo fue tan humano. Y eso es el valor de lo que él hizo más adelante en la cruz del Calvario. Como humano, él también tuvo que depender de Dios. Él buscaba a Dios, tenía la necesidad. Jesucristo, Dios hecho hombre, tenía la necesidad de conectar con su Padre y de depender de su Padre. ¿Cuál con más nosotros? Necesitamos depender también de Dios. Jesucristo sufrió. Isaías 53, versículo 3 al 7, describe acerca del sufrimiento del Mesías. Muchas veces nosotros decimos, nadie entiende. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Nadie entiende. Dios te entiende. Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que Él fue tentado en todo. El Señor te entiende. Y no importa que nadie te entienda. Él sufrió. Él supo que era la traición. ¿A cuántos los ha traicionado aquí? Les ha apuñalado con la espada. Al pastor y a dos más. Ok, Dios te bendiga. ¿Sí? ¿A cuántos los han rechazado? A Jesús lo han rechazado. ¿A cuántos sus familias se avergonzaron en algún momento? En algún momento Jesús ha predicado con fuego y la familia dice Jesús. Ya que Jesús no sabe. ¿Qué van a decir de la familia? Y su familia se avergonzaba de él. Sus amigos, ya lo dije, lo traicionaron. Las mismas personas, los mismos, que cuando entró a Jerusalén, decían, Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre. Los mismos personajes, y eso toca reír, pero los mismos personajes, 3 doritos después, estaban diciendo, crucifíquelo. Paréntesis. Eso también. No te fíes de los que te alaban. No te fíes de los ojos. No te fíes de los... El colombiano dice de los lambones. No te fíes de esos que te... Ay, querido, ven, ya viene mejor, ¿cierto? Lánzate. Después te dicen, chao. ¿Sí? Los mismos a Jesús le pasó. Y Jesús tuvo que pasar por este sufrimiento. Y eso es uno de los aspectos que Isaac resolvió y dijo, no, este es Jesús hecho hombre y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El segundo aspecto tiene que ver con la cara de león. Jesús es el bautizador y él entendió. Este es el bautizador en el Espíritu Santo, el rey león, el rey de la selva. Todos tiemblan ante él y ante su poder. Juan reconoció de que venía alguien mucho más poderoso que él, Juan el Bautista. Venía alguien mucho más poderoso que él y él no se sentía digno de agarrar siquiera los calzados de su pie. Y él dijo, el que viene detrás de mí es mucho más poderoso y él los va a bautizar. Yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. En Lucas capítulo 24, 49, nosotros encontramos a Jesús mismo haciendo esta promesa. Él dijo, yo me tengo que ir y les conviene que yo me vaya. Lucas 24, 49. Les conviene a ustedes que yo me vaya, porque cuando yo me voy, yo voy a enviar al Consolador. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con ¿qué? ¿Con qué? Como de su reina palabra, poder del cielo. Y vaya conmigo a Hechos, capítulo 1, versículo 8 también. Cuando hablemos la última semana sobre el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, vamos a profundizar en el tema. Pero esto es una promesa dada a los creyentes. Jesucristo estaba ascendiendo al cielo. Y mientras estaba en ese proceso, él dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo, sobre la palabra poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, Judea, en Samaria
y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Encontramos nosotros esta palabra tanto en la promesa que Jesús dio en el libro de Lucas 24 y también en Hechos 1:8, la palabra poder. Esta palabra poder en el original es dunamis, esa es la palabra en griego, dunamis, y es la misma raíz de la palabra dinamita. Y lo que el Señor está prometiendo a los que creen en Él, a los que reciben de su espíritu, dinamita, poder brutal, para poder vivir la vida que a Él le agrada, para ser testigos, pero para vivir la vida que a Dios le agrada. Amados, es imposible vivir la vida que a Él le agrada, alejado del Espíritu Santo. En los pentecostales no se trata de ser pentecostales o no, se trata de creer de que ese poder está al alcance de nosotros para poder vivir. Hermano, yo recuerdo hace algunos añitos nomás, hablando con Manny, me decía, y tú cuando eres casado de 16 años, no te puedo creer, y con la misma mujer, sí. Y él decía, no puedo creer, no, sí. Ahora, ¿eso es gratis? No. Necesitas algo que te exceda, que vaya más allá de tus fuerzas, para poder vivir que a Él te agrada. Por ejemplo, en el área matrimonial. Por ejemplo, en el área de los negocios. Vivir una vida en santidad. En nuestras fuerzas no nos alcanzan. Un creyente sin la llenura, sin el poder de lo alto, es como un carro sin gasolina. No va para ninguna parte. Por eso es que Pablo una y otra vez nos dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto no es un evento. Esto no es un evento. Eso es algo que tiene que ocurrir todos los días en nuestras vidas. Pero eso es otra realidad. Espérenme la próxima semana. El Evangelio cuadrangular tiene que ver también con esto. Creemos en esta iglesia, en la necesidad de ser vestidos del poder de lo alto para vivir la vida que a Él le agrada. Número 3, o el tercer aspecto del Evangelio cuadrangular tiene que ver con este aspecto de la visión cara de buey que vio Santo Macpherson, perdón, que vio Ezequiel y que Santo Macpherson te rescató para el movimiento cuadrangular. Tiene que ver con la cara de buey. Y eso habla acerca de que Jesús es nuestro sanador. El buey, cuando sabemos, es un animal de carga. Isaías 53, vayan conmigo por favor a Isaías 53, versículos 4 en adelante. Esto habla de que Él llevó, dice, nuestras cargas. Jesús no solamente llevó nuestros pecados, pero Él también llevó nuestras enfermedades. En un momento más vamos a estar celebrando la Santa Cena. Y la Santa Cena, mis amados, es simplemente eso, un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Isaías 53, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y versículo 6 dicen, todos nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos o para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Y sepan esto, Jesús es nuestro sanador. Jesús es sanador. Cuando uno mira la vida de Jesús, Él andaba sanando, haciendo bien a todo el mundo. Ninguna persona que entró en contacto con Jesús, su vida fue igual. Él sanaba leprosos, sanaba a los ciegos, levantaba a los paralíticos. Jesús es el mismo. Y el mismo Jesús que hizo estos milagros hace 2000 años, los hace hoy en día. Lo predicamos, lo creemos y por eso oramos en esta iglesia por sanidad. Y hemos visto sanidades ocurrir. Y muchas personas aquí son testigos y han experimentado en su cuerpo la sanidad que viene de Dios. Pero el otro aspecto tiene que ver con la cara de águila, y eso habla de Jesús como rey venidero. Dicho de otra forma, el rey que viene por segunda vez. ¿Cuántos sabemos que el águila es el ave rey? Vive en las alturas, pero una característica muy interesante del águila es que no importa qué tan lejos se vaya, no importa qué tan alto vuele, nunca pierde de vista a sus crías. Nunca pierde de vista a sus crías. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo me voy, voy a hacer morada para ustedes. Juan 14. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo me voy a ir. Pero sabes, Él no te ha abandonado, Él te dejó su espíritu, que aunque Él aparentemente está lejos,
Él no te ha perdido de vista. Yo no sé usted, pero esta realidad a mí me da más. Saber que el Señor no nos deja solos. No está solo. El Señor te ve cuando nadie te ve. El Señor está allí por ti. Y no importa la circunstancia, no importa la situación, siempre podemos clamar a Él. Y Él no te ha perdido de vista. Dile a la persona al lado, el Señor no te ha perdido de vista. La semana pasada hablábamos de que eso son buenas noticias para algunos y no tan buenas para otros. 139, ¿a dónde viene tu espíritu? Adolescente. Mira, de Dios no podemos estar hablando. Cuando estás en dificultades hay unos signos. Sí, el Diosito está ahí. Pero cuando estamos andando en malos caminos, Diosito también está ahí. Amén. Y no importa si vas a tu sobrino, ahí está. El Señor nos ha quitado de vista y es una bendición tener esa seguridad en nuestros corazones. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y termino, como le dije, esto es una introducción y es como la panorámica de lo que vamos a estar viendo la siguiente semana. Solamente quiero decirte lo siguiente. Cuando hablamos nosotros del rey venidero, tenemos que mencionar, esto va a ser una, cuando lleguemos allá, eso va a ser una enseñanza, como se conoce, escatológica, ¿ok? La escatología es el estudio de los eventos de los últimos tiempos. Ahora, típicamente no se predica eso en las iglesias, nadie casi quiere predicar. Nos encontramos en dos extremos. Por un lado, personas que nadie quiere predicar, todo el mundo dice, no, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te ama, Dios te quiere, ¿cierto? Y uno dice, ¿y cuándo vamos a hablar de la segunda venida de Cristo? Porque le tenemos miedo a esa realidad. Pero sepa algo, Cristo viene. Ahora, no quiero caer en el otro extremo de aquellos que les gusta meter miedo a la gente. Cristo viene. No. Cristo viene y es una realidad. Y allí entre todos, no digas a nadie. No digas a nadie. Mira a su alrededor lo que está pasando en el mundo. Pablo dice en Romanos que aún la creación gime por redención. Jesús cuando habló de los acontecimientos de los últimos tiempos, en Mateo 24 y 25, Mateo 24 y 25, léalo, tarea para la casa, es un periódico. Es un periódico del día de hoy. Porque de todo lo que allí se describe está ocurriendo. Huellas de guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos. Nación contra nación se van a levantar. La maldad se va a multiplicar en todas partes del mundo y el amor se va a enfriar. Todo eso está ocurriendo. Y eso simplemente nos tiene que mostrar una realidad. Cristo viene. ¿Cuándo viene? No me pregunte a mí. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a venir? Y Jesús sabe que dijo, ¡mira! Eso solamente lo sabe mi Padre. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Quiero utilizar el último pasaje antes de seguir ya al tema. Dice, pues el Señor mismo. Esto es uno, Tesalonicenses es uno de esos libros escatológicos, ¿ok? Cuando usted lea Apocalipsis, léalo en paralelo con Tesalonicenses, con el libro de Ezequiel, con el libro de Daniel, y todos ellos te van a mostrar una realidad de una foto mucho más grande. Pero Tesalonicenses dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Cuántos están leyendo eso por primera vez? Levante su mano. Levante su mano los que están leyendo por primera vez eso. Los cristianos. ¿Cuántos han visto la película? Los ojos más antiguos. No todavía no saber ese video del trailer. ¿Cierto? Cuando se destapa. ¿Cierto? Mira, eso va a ser Changaya 20. Eso va a ser espectacular. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Eso va a ser un espectáculo. No tengo ni idea cómo va a ser. Una cosa así no me lo quiero perder.
Imagínense, Apocalipsis dice que los pares arrojarán sus huevos. Entonces estaremos con él, ¿qué dice? Para siempre. Estaremos con él para siempre. Cristo viene. ¿Saben cómo se saludaban los primeros cristianos? Maranatha. Maranatha era una palabra que describía esta realidad. Cristo viene. Era un recordatorio que entre los cristianos, ¿sabe por qué es importante? Y eso lo vamos a ver la cuarta semana, no me quiero explayar. Pero ¿sabe por qué es muy importante recordar este aspecto del evangelio cuadrangular y de la obra y del ministerio de Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos ignorando esta realidad. Y vivimos tan aferrados a este mundo que ignoramos que el Señor viene en cualquier momento. Y tu televisor de 75 pulgadas, Cool LED que te acabas de comprar, ¿qué vas a hacer con eso? Cristo va a venir y ni la letra vas a terminar de pagar. No podemos vivir la vida ignorando esta perspectiva. Alguien dijo alguna vez, su pastor, el mentor mío, decía, debemos vivir nosotros contemplando estas dos realidades. Debemos vivir la vida plena y a cuentas con Dios como si Él viniera mañana. Pero también debemos vivir la vida como si Jesús viniera en 100 años. Debemos vivir en estas dos perspectivas. No podemos vivir ignorando la venida de Cristo. No podemos vivir ignorando eso como si Cristo nunca viniera. Y cuando hablemos sobre el tema, vamos a ver cómo es que les agarró a los personajes en los tiempos de Noé. La gente se casaba y daba el casamiento. Y Noé decía, viene el diluvio. ¡Ah! Amigos, viene el diluvio. 120 años predicado. Y un día viene el diluvio. Y la puertica se cierra. Y hasta ahí llegamos. Eso es la introducción. ¿Usted qué dijo? ¿Ya vamos a la Santa Cena? No. Esa es la panorámica de lo que viene. Y de ahí viene un poco la idea del Evangelio cuadrangular. Y esa es la visión y eso es el aspecto general. Quiero apuntar ese primer aspecto y va a ser rápido porque queremos ir a la Santa Cena. Quiero enfatizar este primer aspecto del Evangelio cuadrangular que tiene que ver con esa verdad. Jesucristo es el Salvador. Una de las doctrinas cardinales, como se conoce, tiene que ver con la cruz. Y nosotros en esta iglesia creemos que Jesucristo es el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. La cruz revela a un Jesús que vino a salvarnos. La salvación, me encanta esto, y si estás tomando nota, la salvación del hombre es el más grande proyecto que Dios haya comenzado. Él pudo crear el mundo con una palabra, ¿no? Pudo hacer del hombre un alma viviente tan solo por su aliento, pero tuvo que salvarlo con la sangre de su Hijo. Alguien dijo alguna vez que comparado con la salvación, la creación fue un pequeño proyecto de Dios. La salvación es un proyecto de Dios. ¿Por qué decimos y afirmamos esto? Porque con ella nos da esperanza genuina a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ser conscientes de algo, hermano. Tú y yo somos personas que necesitamos ser salvadas. Y eso es una realidad. En todos los tiempos, no importa cuál sea el contexto socioeconómico, cultural, académico, todos y cada uno de nosotros necesitamos salvación. Y esa salvación no puede ser dada a la manera que tú quieres. Muchas personas dicen, pero ¿cuál es el problema? Todos los caminos nos llevan a Roma. Cierto es. Pero solamente uno nos lleva al Padre. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos caminos te llevan a Roma, pero solamente uno te lleva al cielo, y ese es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos
ser salvos. Pero pastor, yo no puedo creer a Dios a mi manera. Lo más importante es creer. Pero muchas veces, porque tenemos esta actitud de querer hacer las cosas a nuestra manera, es que nuestra vida espiritual no despega, no avanza y no se desarrolla. La Biblia es clara cuando dice que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán cosa ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice las Escrituras, no el que cree en mí, como se le da la gana. Nuestras vidas espirituales muchas veces están secas porque no estamos abrazando o no estamos abrazando la cruz de Cristo y creyendo en Él, en su nombre, como Él lo plantea. Tú y yo tenemos una necesidad de salvación. La Biblia dice en Juan capítulo 10 de que el ladrón ha venido a robar, matar y destruir, y Dios ha venido a darnos vida en abundancia. Podemos poner allí Juan capítulo 10, versículo 10, por favor. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Es la voluntad de Dios que nosotros experimentemos esa vida abundante. Dicho de otra forma, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Yo no estoy de acuerdo, con todo respeto y entiendo. Pero muchas personas dicen, ay, yo quiero recibir a Cristo y ay, después, no importa cómo viva aquí mi vida, sufriré. Viviré una desgracia. Lo importante es que al final del día estaré en su presencia. ¿Saben? Eso es una forma limitada de pensar el Evangelio. Porque la unidad comienza aquí, en la tierra, y se extiende por la eternidad. La sanidad, Dios sí, al final del día Dios te va a sanar, pero Dios te quiere sano aquí. Sí, vamos a experimentar la presencia de Dios allá, pero Dios quiere que aquí experimentemos la vida en la abundancia que Él ha prometido. Tercero Juan 2 dice, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud y que tu alma bien prospere. Eso tiene que ver con vida en abundancia. No es correcto tener esa actitud de derrota, ¿cierto? Donde decimos, ay, lo importante es que yo creo en el Señor, ¿cierto? No importa cómo viva aquí, una desgracia mi vida aquí. Enfermo, endeudado, peleado con todo el mundo. Lo importante es que algún día estaré en la eternidad. Déjame decirte, eso es una visión limitada de lo que es la salvación. Cuando hablamos de la salvación de Dios, estamos hablando del Zoe de Dios, y el Zoe de Dios abarca todo. Es una salvación integral. Y eso es lo que Dios ha venido a ofrecernos a cada uno de nosotros. La necesidad de un Salvador revela que vivimos nosotros en un mundo caído y somos personas necesitadas. La necesidad de un Salvador viene desde la caída del hombre en el Edén. Romanos capítulo 5, versículo 12, miren lo que dice allí. Y después vamos a Salmo 51, lo que están tomando nota, pero vamos a leer primero Romanos capítulo 5, versículo 12. 5, 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y desde ahí estamos fregados. Bendito, ¿cierto? ¿Cuántos bendicen a Adán, no? Carajo, nos fregó la vida. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Subraya la palabra todos, porque todos pecaron. Pablo sigue desarrollando esta idea y dice que no hay justo ni aún uno. Amados, no se sienta tan buena gente. Muchas veces digo, oye, tú has pecado, hijo, pecador. Yo no le hago daño a nadie. Y ahí empatizamos, ¿no? Yo nunca he hecho daño a nadie. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Quiero explayarme un poquitito más. Porque yo cuando siempre digo, y esto no está en las otras, es de la regla que va a salir de YouTube, en YouTube. Los que han estudiado esto dicen que aproximadamente hay 10,000 pensamientos que pasan por la cabeza de una persona. Yo objeto eso. Creo que en el caso de las mujeres son el doble. Pero dejémoslo de 10,000. Solamente es una ilustración para darte cuenta lo terribles que somos. De esos 10,000 pensamientos diarios, ¿cuánto cree usted que son pecados? Porque recuerden, pecado es todo lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos.
que rompe un principio o un mandamiento de Dios. Y aún hacerlo bueno, saber hacerlo bueno y no hacerlo, eso también es pecado, lo que se conoce como pecado de omisión. Pero digamos que esta persona que va a la iglesia cuadrangular del más arriba, porque los demás ya son muy más hermanos, es tan asado, es casi un ángel, que de esos 10,000 pensamientos solamente 3 son pecado. Uno en el desayuno, uno en el almuerzo y uno en la cena. La dieta pecaminosa perfecta. Esta persona en un año, ¿cuántos pecados tendrá? Matemáticos, por favor. Más de 1,000. Estamos generosos y de oferta. Es meter la paja, dejémoslo en 1,000. El promedio de vida de una persona es de 70 años. 80 los más fuertes. Pero vamos a dejarlo en 70. Ay, de los primeros años no cuentan, porque son inocentes. Ok, estamos de oferta, dejémoslo. Restémosle 10 y dejémoslo en 60,000 pecados. 60 años por 1,000 son 60,000. Solamente pecado de pensamiento 3 veces al día. ¿Qué cree usted que le pasaría a una persona que se presenta delante de un juez justo con 60,000 delitos en su contra? Y antes de los abogados me digan, hay que ver cuántos de ellos prescribieron. Es abogado de amigos. Ya me lo vengo a uno de ellos. Sí. En una iglesia un día yo hice esa pregunta y esa ilustración. Y todos eran abogados, eran todos jueces, 3 fiscales. Y me dijeron, pastor, depende, ¿cuántos han prescrito? Yo quería pegar. ¿Quién crees que le pasaría a alguien que se presenta con 60,000 delitos en su contra de la ley de Jesús? ¿Qué le pasaría? Solamente menciono esto porque así de fregados estamos. Y estamos hablando de una persona que está sin un ángel. Pero usted y yo sabemos que pecamos más de 3 veces al día. Y eso simplemente revela que necesitamos un Salvador. Que necesitamos, ay, pastor, pero yo hago cosas buenas. Pero ¿cuántas cosas malas hacemos? Ese equilibrio nunca se va a romper. Y no importa cuántas cosas buenas hacemos, lo cierto es que hacemos más cosas malas de las buenas que hacemos. Así de jalados estamos delante del Señor. Salmo 51, versículo 5, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ya quisiera yo, y usted también, que Dios tenga esa opinión de nosotros. He aquí un hombre conforme a mi corazón. Y mire este hombre conforme al corazón de Dios, lo que reconoce. Pues soy pecador de nacimiento. ¿Tienes dudas? Así es. Desde el momento en que me concibió mi madre. Y le quedó cosa, no te creas tan santito. ¿Sí? De verdad, por favor. Yo quiero enfatizar esto. ¿Saben por qué estoy haciendo énfasis en este culto de manera especial y con toda la paciencia? Porque no hay nadie que nos vote. ¿Saben por qué? Porque pienso que muchas veces cuando hablamos de que Jesús salva y de que Jesús es salvador, muchos decimos, ¿y de quién me va a salvar? Ahorita vamos a ir allá. Estamos en la olla, eso es la realidad. Me encanta esto. Quiero abrir un paréntesis aquí. Soy un pecador de nacimiento. ¿Cuántos tenemos hijos chiquillos? Nietos. ¿Cuántos hemos tenido? Yo recuerdo mis hijos. Yo no sé ustedes, los míos eran bien bonitos. Y yo les miraba a esos unos angelitos. ¿Cuántos piensan que sus hijos son angelitos? Sí, yo decía, esos son unos ángeles.
caídos. Pero, ¿cuántos abuelitos que dicen, ay, qué lindo, me quiero, ¿cierto? Angelito, no, no nos dan ternura, ¿cierto? Lindos, lindos. Tremendos pecadores. Sí, ¿qué dicen? Desde que nace, tienen la simiente. Desde que nace, están bañados, están limpios, talqueados, comidos. Ya les ha sacado su chancho. Los pones en su cama con el ventilador que le da vuelta o el aire a 22 grados, como dice el pediatra. Dormidos. Y después de 10 horas de cuidar a ese bendito todo el día, te vas para tener un tiempo contigo y con tu amado, un tiempo romántico. Y cuando empiezas a romantiquear ese bendito, ¡güey! ¿Cuántos papás se identifican conmigo? ¿Sí le ha pasado eso, papá? Ese parece el diablo. Así de pecadores son. Explíqueme qué es el motivo de llorar y de fregar. En la escuela dominical teníamos a los chicos de 0 años hasta los 2 meses y medio, años y medio más o menos. Los tuvimos que separar. Porque nos dimos cuenta algo bien interesante. Que los niñitos de 8 meses, 9 meses, 1 año, predican a su ojo a los bebés. ¿Dónde han aprendido eso? Así yo no les veo a ninguna de las mamás diciendo, vigino, no es la pica de su ojo. No, solitos aprenden. Solitos aprenden. No, ya nos hemos separado, no tengan miedo, pueden subir a sus hijos ya. Pero así de pecadores somos. Nunca he visto yo a un niño llorar con las manos abiertas. ¿Cómo lloran esos? Aunque hay algunos que ya tienen 30 años diciendo, pero mis amados, así de pecadores somos, estamos fregados, necesitamos un salvador. Y aquí sí quiero abrir paréntesis, padres, Dios, abuelos, vean a sus hijos pequeños como gente necesitada de ellos. Ellos necesitan recibir el evangelio. Desde chiquitos necesitan exponerse al evangelio. Y cuando más temprano, mejor. En esta iglesia, y eso es chévere, en esta iglesia, nosotros tenemos iglesia de niños, en el segundo piso. Y no, el segundo piso no es un espacio donde matamos a los hijos para que no nos friguen la vida, nosotros los adultos. No lo vemos de esa manera. Nosotros abrimos un espacio y con gente que está bien calificada y que está en entrenamiento permanente para poder ministrar a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa gente necesita el evangelio. No son una carga. No son una carga. Vemos necesidad de que esos chicos conozcan al Señor. Expóngalos al evangelio. Y con todo respeto, y aprovecho esto también, es por eso que yo animo a los padres a que si usted viene con sus niños no tienen que estar en este culto mirando su videojuego ni su celular para que no brillen. Ellos deben estar arriba, siendo discipulados y expuestos a la palabra de Dios. Hay un espacio arriba. Yo sé que tenemos que pagar el precio, pero necesita pagar el precio de subir varias semanas hasta que su hijo se acostumbre, como lo hacen en el colegio. Ellos se van a acostumbrar. Pero sus hijos necesitan ser expuestos al evangelio porque vemos la necesidad que ellos tienen de un salvador también. Así que animamos mucho a eso, con mucho amor les digo, y yo sé que algunos niños, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Ay, cuando un hijo de 9 años no quiere subir, pero desde los 2 años la dejas en la luna y lo dejas con 7 horas, ¿cómo que no? Entonces, ahí la exhortación y el ánimo en general. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. El hombre es pecador por naturaleza. Lo acabamos de ver. Pero el hombre también es pecador por
decisión. Digo esto porque siempre nos gusta echar la culpa a otro. Esa Eva hoy nos ha fregado a todos. Esa Eva nos ha fregado. Sí, no estaríamos en el paraíso andando sin nada. Pero no, Eva nos fregó. Pero yo le aseguro una cosa. Que si hubiese prestado un zapato de Eva y de Adán, hubiera hecho lo mismo. Hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, de sus muchos pecados. Así éramos cada uno de nosotros antes de conocer al Señor. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y aquí solamente, y no quiero profundizar en ese pasaje, solamente decirnos, detrás de la desobediencia, detrás de la obstinación y la rebeldía contra Dios, siempre habrá actividad demoníaca y siempre están los hijos de Satanás tirando en la vida de esa persona. Por eso que nosotros como iglesia siempre estamos orando antes de presentar el evangelio a la gente, orar para que Dios prepare esos corazones para que puedan recibir el evangelio. Si no, está bajo otra influencia. Mira lo que dice el versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo vivíamos, pastor? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Y seamos honestos. Seamos honestos. Todos de una u otra manera vivíamos siguiendo nuestras pasiones. Como se dice de manera coloquial, hacíamos lo que se nos salía del bolsillo. Vivíamos haciendo lo que se nos daba. Hay un dicho popular que grafica muy bien esto que está mencionando la Biblia. ¿Cuántos hemos dicho lo siguiente? Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cierto? Si el cuerpo quiere darle, ¿cierto? Hay que darle al cuerpo lo que necesita. Pero eso es vivir bajo nuestras pasiones, pero también bajo la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Una vez más, tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa no tira hacia el bien, tira hacia el mal. Usted se ha encontrado, como yo también, en diferentes circunstancias en la vida donde hemos tenido que hacer decisiones y muchas veces nuestras decisiones no han sido las correctas. Cuando estás frente a una situación laboral donde tienes que medir, ¿qué haces? Si somos honestos, tendemos a medir. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando estamos en una situación de agravio, alguien nos dice algo, ¿qué hacemos? Reaccionamos. ¿Qué le decimos nosotros? O le decíamos antes era eso. ¿Qué le aconsejamos a nuestros hijos? Hijo, si te pegan, pégale nomás. ¿A cuánto les han dado ese consejo? Naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Si vienes pegado, yo te voy a trompear a ti. Ahí estamos. Ahora, pero para no hablar de usted, le voy a comentar rápidamente algo que normalmente yo sufro, y este es mi ejemplo favorito. Es el más sano de todos. ¿Ok? El tráfico loretano. Cuando un motocarrista se me cruza. ¿Qué es la tendencia natural pecaminosa? Yo bajo mi luna. Y no para decirle Dios te bendiga. Esta semana me pasó, ya le trató al Señor. Sí. Aquí está mi testigo. Dios mío santo, ayúdanos, Señor. Pero un motocarro entró en contra. Y me tomó como 30 segundos a un minuto tratar de entender qué estaba pasando. Porque literalmente tengo vino en contra. En las dos avenidas anchas de la Navarro, yo estaba aquí, ancha. Tremendo espacio. Y el tipo y chocó al motocarro de adelante. Yo dije, le quitó a la mujer. Algo pasó. Se van a trompear. Yo estaba ahí como tratando de entender y estaba en rojo, cambia verde, estaba llegando tarde al colegio. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me di cuenta de que el tipo parece que estaba como tomado. Y lejos de bajarse y jalar su motocarro, perdone, el tipo siguió incómoda. Y yo lo veo ahí. Ay, un santo. Y como buen pastor que soy, ¿sabe qué hice? Aceleré.
¿Cuántos se identifican conmigo? No me hacen mal, por favor. Yo, en mi mente pecaminosa, hermanos, por el mío de San ¿ok? En mi mente pecaminosa, yo quería darle ese motocarro y si se podía voltear. Así de yo necesito causa. Ustedes todos no, yo sí. Y lo hice a medias. Porque el Espíritu Santo ahí como diciendo, mi esposa que no estaba conmigo, ella siempre me dice, démosle, el motocarrito está aquí. No, si estás aquí, perdóname. Mi esposa siempre me dice, ese puede venir a la iglesia, qué vergüenza, Félix. Yo digo, ay, Dios mío, de verdad, no sé, ¿qué me pasaba? Yo aceleré, no como quería, lo hice lentamente y sí le golpeé un poquito el rabito y me seguí el dedo. Ya le pedí perdón al Señor. Y para colmo de males estaba así. Y me doy cuenta, la flaca estaba mirando, yo estaba solo. Y es que la verdad. Así de pecadores. Mire, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nunca tira para el bien. Ese es mi mundo. Nunca tira para el bien. Necesitamos un Salvador. Romanos 6:23 habla de que la consecuencia del pecado es fuerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es fuerte. La paga del pecado es fuerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23, por favor. Romanos, perdón, 6:23. 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Subraya la palabra muerte. Cuando hablamos de muerte, la palabra muerte significa separación. ¿Ok? Muerte significa eso, el original es separación. Cuando una persona muere, existe una separación. Ahora, hay tres tipos de muerte que la Biblia describe: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Permítame rápidamente explicar antes de irse abajo. La muerte física ocurre cuando una persona muere, deja de respirar, sus latidos, ahí se quedó. Y ocurre en ese momento una separación. Separación del cuerpo, dice Eclesiastés, el polvo al polvo. El espíritu regresa a Dios, quien se lo dio. El alma, si es una persona que ha nacido de nuevo, se va a la presencia de Dios, y los que no esperan juicio en un lugar de tormento, como describe la palabra de Dios. Existe una separación. Cuando existe la muerte física, existe esa separación. Pero también hay un segundo tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Si no hay separación, ¿qué es la muerte espiritual? ¿Separación de qué? Separación de tu comunión con Dios. El hombre está separado de su comunión con Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, antes de que pecaran, a ellos se les advirtió: ustedes pueden comer de todo, ¿verdad? Menos de este árbol de vida. El día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Ellos comieron. ¿Comieron o no comieron? Comieron. ¿Murieron? ¿Murieron? No físicamente, pero espiritualmente murieron. El hombre caminaba con Dios, tenía comunión con Dios. Cuando pecó, fue echado del Edén y hubo una separación. El hombre perdió su comunión con Dios y a esto se le llama muerte espiritual. Pablo dice que porque estamos muertos espirituales, no percibimos las cosas de Dios. 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3, no percibimos las cosas de Dios. Las cosas de Dios son locura. Personas que dicen, pero nunca escucho a Dios, no siento a Dios, no le mandes su mano. Pero cuando hemos experimentado eso, cuando estás en ese punto de tu vida, déjame decirte, estás muerto espiritualmente. Porque las cosas de Dios no tienen sentido para ti. No percibe las cosas de Dios. No percibe los impulsos del Espíritu Santo de Dios. Necesitas una vida nueva en Cristo Jesús. Muerte espiritual. Y número 3, el tercer tipo de muerte es la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Es la suma de las dos anteriores. La muerte eterna es cuando una persona muere físicamente, estando espiritualmente muerto. La muerte eterna es separado de Dios por toda la eternidad. Y con mucho respeto,
Lo quiero decir, no hay retorno de allá y no hay estación. No hay un punto intermedio, no hay un salón fijo a donde te vas a esperar, que ojalá alguien se acuerde de ti para ayudarle y te dé un empujoncito para que llegues al Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está determinado para los hombres, Hebreos 9, 27, que mueran una sola vez. Y después del juicio, amados, la eternidad la resolvemos aquí en esta tierra. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez, después vendrá el juicio. Necesitamos por eso resolver la eternidad de ese lado de la eternidad, en esta vida. Por eso es que hasta el último minuto usted puede compartir a sus amigos y a sus seres queridos. Hay esperanza mientras hay vida. Pasamos de esta tierra y no hay vuelta atrás. Su eternidad, usted lo define en esta vida. No le deje ese problema a sus hijos. No le deje ese problema a sus parientes. No le deje ese problema a la iglesia. Resuelva su eternidad. La salvación es personalísima. La salvación es una decisión libre que cada uno tiene que tomar. Decido seguir a Dios. Decido rendir mi vida a Dios o no. Pero tienes una oportunidad y tu oportunidad es hasta el día que pases de esta vida. Tu eternidad lo resuelves en esta vida. Y no hay un punto intermedio. No hay un punto intermedio. ¿Dónde estás tú con respecto a eso? ¿Dónde estamos nosotros? Y ahí también está implícito en este pasaje esta idea equivocada que muchas personas tienen y muchas religiones y muchas filosofías. No, yo creo que en otra vida yo voy a tener una nueva oportunidad. Este pasaje enseña de que no hay más chance. No hay más chance. Solamente tenemos una oportunidad para decidir nuestra eternidad. ¿Dónde estás tú con respecto a eso? La Biblia es clara cuando dice en Nahum capítulo 1, versículo 3, que Él no dará por inocente al culpable. Él no va a dar por inocente al pecador. Te has puesto a cuentas con Él. Hoy es una gran oportunidad. Dios nos da una promesa, y esa promesa es de redención. Y esa promesa, como dice en Hebreos capítulo 9, 22, solamente puede ser por medio de la sangre de un inocente. Termino con esto. Hebreos 9, 22. Solamente la sangre derramada de un inocente puede salvar al hombre pecador. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay un perdón de pecados. Ahora usted entiende lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús aparecer en el horizonte. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en el Antiguo Testamento se tenían que sacrificar animales y se tenían que rociar la sangre de los animales sobre el arca del pacto para que los pecados del pueblo puedan ser perdonados una vez al año. Y tenían 365 días más para poder ver hasta el próximo oportunidad. ¿Sabe? Cristo Jesús, el Cordero perfecto de Dios, quien vino a morir por tus pecados y por mis pecados, y a través de su sacrificio eterno tú y yo podemos acceder a la presencia de Dios. En el libro de Génesis habla acerca de estos dos planes, cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, cuando el hombre rompió su relación con Dios. Terminando, hay un plan. Cuando el hombre falla, el hombre tiene un plan. ¿Sabe qué dice la Biblia? El hombre se mandó a construir, ¿qué cosa? Se mandó a construir ropa, ¿sí? Con hojas de higo. Se mandó a construir Génesis capítulo 3, versículo 7. Y en eso estaba diciendo, yo puedo hacer algo para cubrir mi falda. Eso es lo que nosotros conocemos las obras. Yo puedo hacer algo para cubrir mis faldas. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Tu salvación no depende de ti, de lo que tú puedas hacer. Depende de lo que yo puedo hacer por ti. Y ese es Cristo
Jesús. Un inocente tiene que morir para cubrir sus faltas. Por eso no vemos en el libro de Génesis cómo Dios cubrió al hombre con pieles. Y para utilizar las pieles tuvo que haber sacrificado a un animal. Esa es la forma como Dios ha diseñado para que tú y yo podamos ser salvos. El derramamiento de la sangre de un inocente. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿por qué hay tantas religiones? Las religiones son lo siguiente. Las religiones es el intento del hombre para tratar de salvarse a sí mismo. Por eso hay tantas religiones como culturas hay en el mundo. Hay tantas religiones como personas hay en el mundo. Pero la religión no tiene el poder para salvarnos. Solamente la sangre de Cristo nos puede salvar y nos puede perdonar de nuestros pecados. No la religión, no tus obras, no tu esfuerzo. Tu esfuerzo y mi esfuerzo es insuficiente. Por eso existen las religiones. Porque probamos de una forma muy como que no funciona. Probamos de otra forma muy como no funciona. Probamos de otra forma y no está funcionando hasta que venimos a Cristo. Y eso es la historia de muchos de nosotros. Pudimos entender lo que dice esta vieja canción. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús. La sangre. La sangre de Cristo es lo único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Así que en esta mañana yo quisiera terminar haciendo esta invitación. No sin antes hacer esta afirmación. Todo aquel que se acoge al plan de redención de Dios, que es en el sacrificio de Cristo, puede ser salvado. Estoy seguro que muchos de los que están aquí han entregado sus vidas a Cristo y han hecho esta invitación. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad para invitar a aquellas personas que de pronto nunca han hecho esta decisión. Ojo, no estoy invitando a aquellas personas que ya han entregado su vida a Cristo, que ya han hecho una decisión en algún momento por Cristo y han dicho, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Estamos invitando a aquellas personas que nunca han tomado esa decisión y están lidiando con culpa y con vergüenza. Y dice que esta mañana, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Y si ese es tu caso, allí donde estás, me gustaría orar por ti. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Si ese es tu caso, voy a orar por ti un momento. Mantén tu mano allá arriba, que Dios te bendiga. Alguien más que nunca le ha dado la oportunidad a Dios para venir a su vida, perdonar sus pecados y que necesita ponerse a cuentas con Él. Vamos a orar con la persona que ha levantado su mano. Y vamos a hacer juntos esta oración muy sencilla. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu salvación. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que soy un pecador, como aprendimos hoy. Y reconozco mi necesidad de ti. Te pido que tú me perdones y que me des una nueva oportunidad. Espíritu Santo, ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.